A los 4 años, su madre ya sabía que esa niña gorda y fea sería su boleto de salida. A los 17, la forzó a sentarse en las piernas de soldados nazis. A los 36, el hombre más acaudalado del mundo la sedaba para usarla a su antojo. A los 53, murió sola en un baño de París. Su nombre era María Callas, y lo que su propia familia le hizo fue un delito que nadie pagó. Esta es la investigación que la industria del entretenimiento enterró durante décadas. Hoy vas a descubrir 4 cosas que transforman todo lo que creías saber sobre la divina. Primero, las cartas inéditas donde María señala uno por uno a los hombres que abusaron de ella, comenzando por su propia madre. Cartas que su familia intentó destruir. Segundo, el secreto de su cambio físico. ¿Cómo pasó de 100 kilogramos a 50 en un año? ¿Y qué precio pagó su voz por esa metamorfosis? Tercero, una tumba sin nombre en un cementerio a las afueras de Milán. Una tumba que María visitaba en secreto. La tumba de su hijo, el hijo que Aristóteles Onassis se negó a reconocer. Y cuarto, el certificado médico que revela la verdadera causa de su muerte. Una causa que su familia ocultó durante 40 años y que transforma cómo entendemos sus últimos días. Te avisaré cuando llegue cada una. Si te marchas antes del final, te pierdes la parte que más han intentado borrar de la historia. Pero antes de hablar de cómo murió, necesitas entender cómo nació. Porque el infierno de María Callas comenzó el día exacto en que llegó al mundo. Nueva York, 2 de diciembre de 1923. Hospital de Manhattan. Una pareja de inmigrantes griegos aguarda el resultado de un parto difícil. Evangelia Dimitriadis aprieta las sábanas con los nudillos blancos. Lleva 9 meses rogando por un varón, un hijo que reemplace al que perdió 2 años antes. Vasili, su pequeño de 2 años, muerto de meningitis, el dolor que jamás superó. El parto concluye. La enfermera le acerca al bebé. Es niña. Evangelia ni siquiera la mira. Se voltea hacia la pared, cierra los ojos. No quiere ver a esa criatura que arruinó su última esperanza. Pasan 4 días, 4 días enteros. Y esa recién nacida sigue sin nombre. Existe sin identidad, como si el universo completo supiera que no era bienvenida. Finalmente, por presión del hospital, la llaman María Ana Cecilia Sofía Kalogeropoulou. Un nombre demasiado extenso para una niña que nadie quería cargar. Guarda este detalle. Los padres ni siquiera fueron a registrarla en persona. Mandaron a un conocido. El primer acto oficial de la vida de María Callas fue el rechazo absoluto de quienes debían amarla. Piensa en eso un momento. Una bebé de 4 días sin nombre, sin que nadie la abrace, sin que nadie la mire con amor. Los psicólogos denominan a esto herida de abandono primario. Es el tipo de trauma que se graba en el sistema nervioso antes de que existan las palabras para describirlo.
el tipo de herida que nunca cicatriza, y esa herida nunca cerró. Persiguió a María cada día de su existencia. María creció siendo todo lo que su madre aborrecía, gorda, miope, con gafas gruesas que la hacían parecer un búho triste, torpe en sus movimientos, con acné que le cubría el rostro, sin gracia, sin encanto, sin la belleza que su madre consideraba el único valor de una mujer. Su hermana mayor, Yaquinci, era otra historia, delgada, de rasgos finos, simpática, sociable, la favorita absoluta. Evangelia la vestía con los mejores trajes, la peinaba con esmero, la exhibía como un trofeo. María era la sombra, el error, la decepción viviente que le recordaba cada día que el universo le había negado el hijo varón que merecía. Años más tarde, cuando ya era la soprano más reconocida del mundo, María concedió una entrevista a la revista Time y dijo algo que helaba la sangre a cualquier madre. Mi hermana era delgada, bonita y simpática. Mi madre siempre la prefería. Yo era el patito feo, gordo, torpe, impopular. Es cruel hacer que una niña se sienta fea y no deseada. Imagina eso, una mujer adulta en la cima de su carrera, recordando con dolor el rechazo de su infancia. La herida seguía abierta, nunca sanó. Pero Evangelia descubrió algo cuando María tenía 4 años, algo que lo cambiaría todo. La niña cantaba y su voz no era normal. Era un torrente, un fenómeno, algo que ningún profesor de música había escuchado en décadas. Una voz que parecía provenir de otro mundo. Y aquí es donde la historia da un giro que explica todo lo que viene después. Evangelia no vio una hija con talento. No vio un don que había que nutrir con amor. Vio un producto, una mercancía, una manera de escapar de su matrimonio fracasado con George, de la pobreza que la ahogaba en Queens, de la vida gris que odiaba con toda su alma. Desde ese instante, la infancia de María terminó. A los 5 años comenzaron las clases de piano, no clases normales, sesiones de 4, 5, 6 horas, sin descanso, sin juegos, sin la posibilidad de ser una niña. A los 8 años, las clases de canto, 8 horas diarias, a veces 10. Mientras otras niñas jugaban en los parques de Manhattan, María estaba encerrada en una habitación practicando escalas hasta que le sangraba la garganta, hasta que se quedaba sin voz, hasta que se desplomaba de agotamiento. Evangelia la sometía a una presión constante, pedía reportes detallados a los profesores, controlaba cada minuto de su tiempo, la criticaba sin piedad por su aspecto físico, la comparaba con Yaquinci cada vez que podía. Eres gorda, eres fea, lo único que tienes es esa voz, y si la pierdes, no tendrás nada. Nadie te querrá, nadie te mirará, serás invisible. Recuerda esta frase, lo único que tienes es tu voz. María la escuchó cientos de veces, miles se la grabaron en el alma con fuego y terminó creyéndola con cada fibra de su ser. Esa creencia la impulsaría a la gloria y luego la destruiría. Pero lo peor aún no había comenzado.
1937, María tiene 13 años. El matrimonio de sus padres explota definitivamente. George Kalogeropoulos, el padre farmacéutico que nunca supo cómo amar a sus hijas, se queda en Nueva York. Evangelia toma una resolución que marcará el resto de esta historia. Se lleva a María y a Yaquinti a Grecia, a Atenas, lejos del padre, lejos de América, hacia un país que en pocos años será devorado por la guerra más devastadora de la historia humana. En Atenas, María ingresa al Conservatorio Nacional. Tiene 13 años, pero necesita 16 para entrar, así que falsifican su edad. Mienten los documentos, un delito menor que los profesores ignoran porque su voz es tan extraordinaria que rompe todas las reglas. Es aquí donde María conoce a la única persona que la amaría sin condiciones. Elvira de Hidalgo, una soprano española retirada, una mujer que había conocido la gloria de los escenarios europeos y ahora dedicaba su vida a la enseñanza. Elvira escuchó cantar a María por primera vez en una audición rutinaria y algo cambió en su semblante. Sus ojos se llenaron de lágrimas porque reconoció algo que nadie más veía. Una niña rota, hambrienta de amor, con un don sobrenatural que el mundo aún no merecía. Elvira decidió protegerla, adoptarla emocionalmente, darle todo lo que Evangelia le negaba. Le enseñó técnica vocal, la tradición del bel canto italiano, el arte de hacer que una voz se convierta en un instrumento perfecto. Le enseñó a moverse en el escenario con elegancia, a vestirse para disimular su sobrepeso, a interpretar con el cuerpo, además de con la garganta. Pero sobre todo le dio algo que María nunca había tenido: afecto sin condiciones, amor genuino, alguien que la miraba y veía más que un producto. María siempre la llamó mi madre artística, porque la biológica solo la veía como una inversión. Elvira le regaló algo más que técnica. Le regaló la primera experiencia de amor incondicional de su vida. Le demostraba afecto sin pedirle nada a cambio. La abrazaba cuando cometía errores en vez de castigarla. Le decía que era valiosa más allá de su voz, pero el daño ya estaba hecho. María no sabía cómo recibir amor. No confiaba en él. Cada vez que Elvira la trataba con ternura, una parte de ella esperaba el golpe, la traición, el momento en que le cobrarían la factura. Esa desconfianza la acompañaría siempre y la haría vulnerable a hombres que sabían exactamente cómo explotar sus heridas. 1939, la Segunda Guerra Mundial estalla en Europa. En 1940, los ejércitos fascistas de Mussolini invaden Grecia. Meses después, Hitler completa la ocupación. María tiene 17 años. Está atrapada en un país destrozado por la guerra, sin comida, sin dinero, sin manera de escapar. Y aquí llegamos a la primera revelación que te prometí al principio. Existen cartas
cartas que María escribió años después. Cartas que su familia intentó destruir cuando ella murió. Cartas que la biógrafa Lindy Spence halló décadas más tarde mientras investigaba para su libro. Esta es la primera revelación, las cartas donde María nombra a quienes abusaron de ella. En esas cartas, María describe lo que su madre la obligó a hacer durante la ocupación nazi para sobrevivir. Evangelia hacía lo que fuera necesario para conseguir comida de los soldados alemanes e italianos. Eso ya lo sabían algunos biógrafos. Lo que pocos se atrevían a contar es lo que intentó hacer con sus hijas. Lindy Spence lo escribió con claridad. Callas estaba resentida con su madre por intentar ofrecerla a los soldados nazis a cambio de alimento. La propia María escribió que su madre la llevaba a reuniones con oficiales alemanes, la forzaba a sentarse en sus piernas, les permitía tocarla. Todo a cambio de latas de comida, de raciones militares, de la diferencia entre morir de hambre y sobrevivir un día más. María tenía 17 años, era virgen, era una niña que soñaba con cantar en la Scala de Milán. Imagina esa escena. Una adolescente gorda con acné sentada en las piernas de un soldado enemigo mientras él le mete la mano donde no debe. Su madre observando desde el rincón de la habitación, calculando cuántas latas de comida vale la dignidad de su hija, midiendo el precio de cada caricia forzada. ¿Sabes cuál era la excusa de Evangelia? La supervivencia. Si no hacemos esto, morimos de hambre, le decía a María. Piensa en tu hermana, piensa en mí. ¿Quieres que muramos? Usaba la culpa como arma. Convertía a María en responsable del bienestar de toda la familia. Una niña de 17 años cargando con el peso de mantener con vida a su madre y su hermana. Esto tiene un nombre: parentificación. Obligar a un hijo a asumir el rol de adulto, a cuidar de sus padres en vez de ser cuidado. María lo vivió en su forma más extrema. Pero María encontró una manera de escapar. Descubrió que si cantaba para los soldados, algunos se conformaban con eso. Su voz los hipnotizaba, los hacía olvidar por un momento que estaban en una guerra. Les daba algo que el alcohol y las mujeres no podían dar. Su voz la salvó de lo peor, pero no del trauma, no de las manos que la tocaron, no de la mirada de su madre vendiéndola como ganado. Ese trauma la perseguiría toda su vida. La incapacidad de confiar en nadie, la necesidad desesperada de que alguien la amara de verdad, la certeza de que su cuerpo era una mercancía que otros podían usar. Y aquí hay algo fundamental que necesitas comprender para el resto de esta historia. María Callas pasó toda su vida adulta buscando el amor que sus padres nunca le dieron. Esa búsqueda la llevó directo a los brazos de hombres que la destruirían porque no sabía reconocer el amor verdadero. Solo conocía el uso, la explotación, el control disfrazado de afecto. 1945. La guerra concluye. María tiene 22 años
y toma la decisión más valiente de su vida hasta ese momento: escapar de su madre. Regresa a América, Nueva York, a buscar a su padre, el hombre que la abandonó cuando tenía 13 años. Cree que quizás él pueda darle lo que Evangelia nunca le dio. No funcionó. George era un fantasma, distante, frío, incapaz de conectar emocionalmente con nadie, tan incapaz de amarla como su madre, solo que de una forma más silenciosa. Pero en Nueva York ocurre algo que lo cambia todo. María conoce a Giovanni Zenatello, un tenor retirado que ahora dirige la Arena de Verona. Él escucha su voz en una audición y queda paralizado. No puede moverse durante varios segundos. Le ofrece un contrato de inmediato. Italia la espera. Los escenarios más importantes del mundo la esperan. 1947. Arena de Verona. Agosto. María debuta interpretando La Gioconda de Ponchielli. Tiene 24 años. Pesa casi 100 kilogramos. Lleva gafas gruesas que apenas puede disimular. No es hermosa por ningún estándar de la época, pero cuando abre la boca, 3000 personas contienen la respiración. El director de orquesta, Tullio Serafin, la describió después como una gran voz de Acciaio, una voz grande, imposible de clasificar, con 3 registros distintos que no deberían poder coexistir en la misma garganta. Esa noche el público se pone de pie. 15 minutos de aplausos. Flores lloviendo sobre el escenario. Gritos de brava que resuenan en las piedras romanas del anfiteatro. Esa noche, María Callas deja de ser la niña rechazada de Nueva York. Se convierte en la divina. ¿Sabes qué significa la divina? No es solo un apodo bonito, es la forma más elevada de alabanza que existe en el mundo de la ópera. Significa que tu voz no es humana, que viene de otro lugar, que cuando cantas el cielo se abre y algo sagrado desciende. María odiaba ese apodo. Le parecía una ironía cruel. ¿Cómo podía ser divina una mujer que se sentía basura? ¿Cómo podía ser sagrada alguien a quien su propia madre había vendido a soldados nazis? Pero el público no sabía nada de eso. Solo escuchaban la voz, y la voz era divina. Y esa misma noche conoce al primer hombre que la destruiría, Giovanni Battista Meneghini, un empresario italiano, fabricante de ladrillos, rico, poderoso en los círculos de la ópera, aficionado, apasionado al bel canto y 30 años mayor que ella. Meneghini vio en María exactamente lo mismo que vio su madre, un producto con potencial ilimitado, una inversión que podía multiplicarse 1000 veces. Comenzó a cortejarla, a colmarla de atenciones, a decirle que era hermosa cuando todo el mundo le decía que era gorda, a prometerle que velaría por ella, que nunca tendría que preocuparse por nada. María, que jamás había conocido el amor real, confundió el control con la protección, confundió la obsesión con la devoción. Creyó que finalmente alguien la amaba de verdad. Se casaron en 1949. María tenía 26 años, él 53. Una diferencia de edad que a nadie pareció importarle.
Desde el primer día, el matrimonio fue un contrato comercial disfrazado de romance. Meneghini se convirtió en su representante exclusivo. Controlaba sus contratos, negociaba sus honorarios, administraba cada centavo que ella ganaba. María firmó lo que él le pidió que firmara. No leyó la letra pequeña, no consultó con abogados. Confiaba en él porque necesitaba confiar en alguien, porque la alternativa era aceptar que estaba sola. Meneghini aprovechó esa necesidad. La manipuló con precisión quirúrgica. Cada vez que ella cuestionaba algo, él respondía con una frase que la desarmaba. ¿No confías en mí? Después de todo lo que he hecho por ti, después de cómo te he cuidado. Era el mismo patrón que había vivido con su madre. Control disfrazado de protección, explotación disfrazada de amor. María no lo reconocía porque era lo único que conocía. Y aquí viene algo que María no descubriría hasta años después, cuando ya era demasiado tarde. Meneghini ponía todo a su nombre: las cuentas bancarias, las propiedades, los derechos de sus grabaciones. María trabajaba 18 horas diarias, ensayaba hasta el agotamiento, cantaba en los escenarios más exigentes del mundo y su marido se quedaba con la mayor parte del dinero. En una de sus cartas, María escribió algo devastador: que me robó más de la mitad de mi dinero al poner todo a su nombre desde el momento en que nos casamos. Fui una ingenua y todo por confiar en él. En otra carta lo llamó un parásito sin un centavo que se había enriquecido a costa de su talento. Pero María seguía con él porque era lo único que conocía, porque necesitaba creer que alguien la amaba, porque la alternativa era aceptar que estaba sola en el mundo. Si esta historia te está impactando, suscríbete a Detrás de la Fama para que no te pierdas lo que viene. 1950 a 1957, los años dorados. María conquista todos los escenarios que importan: la Scala de Milán, el Covent Garden de Londres, el Metropolitan de Nueva York, la Ópera de París, Buenos Aires, México, Chicago. Donde quiera que canta, el público enloquece. Los críticos la comparan con las leyendas del pasado. Dicen que ha resucitado el bel canto, que ha devuelto la vida a óperas que nadie se atrevía a cantar. Tosca, Norma, La Traviata, Lucía di Lammermoor, Medea. Cada papel que interpreta se convierte en la versión definitiva, la que todos los demás sopranos tendrán que superar. Pero algo la corroe por dentro, algo que no puede ignorar por mucho que lo intente. Sigue siendo gorda, sigue siendo a sus propios ojos la niña fea que su madre despreciaba. El mundo la adora por su voz, pero ella quiere que la adoren por algo más. Quiere ser bella, quiere que alguien la mire y la desee, no por lo que sale de su garganta, sino por lo que es. Y entonces toma una decisión que cambiará todo. 1953. María decide transformarse. Esta es la segunda revelación que te prometí. El secreto de su metamorfosis física y el precio que pagó su voz. En menos de un año, María pierde 36 kilogramos, de 100 a 54.
Una transformación que parece imposible, que desafía toda lógica médica de la época. El mundo quiere conocer su secreto. Las revistas la acosan. Las mujeres le escriben cartas desesperadas suplicando que revele su método milagroso. Clínicas y empresas le ofrecen fortunas por una patente exclusiva. Y aquí es donde comienza el misterio. Durante décadas circuló un rumor perturbador. María había ingerido voluntariamente una tenia, un parásito intestinal, un gusano que se instala en el intestino y consume los nutrientes de todo lo que comes. Era una práctica que existía desde el siglo XIX. Mujeres desesperadas por adelgazar tragaban huevos de parásitos en cápsulas. Algunas perdían peso, otras desarrollaban infecciones mortales, algunas morían cuando el parásito crecía sin control. María lo hizo a propósito. La respuesta llegó en 2014. Elena Pozán, la chef personal de María durante años, reveló la verdad en una entrevista. María no ingirió la tenia a propósito. Se infectó por accidente múltiples veces. Su dieta era extrema, casi exclusivamente carne cruda. Steak tartar, carnes a la parrilla apenas cocidas. Nada de pan, nada de pasta, nada de azúcar, solo proteína y vegetales sin condimentar. Pozán confesó que tanto ella como María se infectaron repetidamente de tenías por el consumo de carne poco cocida. No fue un plan diabólico, fue el efecto secundario de una dieta brutal impulsada por la desesperación de ser bella. Meneghini confirmó después que la alimentación de María consistía en carnes crudas, vegetales sin aliñar, un poco de agua, un poco de vino, nada más. Pero hay algo más oscuro detrás de esa transformación, o que María nunca quiso admitir públicamente. La presión no venía solo de ella, venía de todos los hombres que la rodeaban. Meneghini le insinuaba constantemente que su peso era un obstáculo. Los directores de los teatros le sugerían que adelgazara. La industria entera le repetía el mismo mensaje que su madre le había grabado en el alma. Eres gorda, eres fea, lo único que tienes es tu voz. María adelgazó para que la amaran, para demostrar que era algo más que una garganta prodigiosa encerrada en un cuerpo deforme. Y funcionó parcialmente. Su nueva figura le abrió puertas que antes estaban cerradas. Más ofertas, más portadas de revistas, más admiración superficial. Los hombres comenzaron a mirarla de otra manera. Ya no era solo la soprano gorda con voz de ángel, era una mujer deseable. Pero algo se quebró en el proceso. Muchos expertos creen que la pérdida extrema de peso dañó permanentemente su voz. Los músculos que sostenían su instrumento se debilitaron. La resonancia cambió. La potencia disminuyó. Las notas agudas que antes salían sin esfuerzo empezaron a costarle. María sacrificó parte de su don para ser amada. Cambió su voz por la posibilidad de que alguien la mirara con deseo. ¿Recuerdas la frase de su madre? Lo único que tienes es tu voz.
pues María eligió arriesgar lo único que tenía para obtener lo único que quería: amor. Y la ironía es brutal. Adelgazó para ser amada, y efectivamente alguien la notó, alguien poderoso, alguien que la destruiría con más precisión que cualquier parásito intestinal. La transformación física de María fue el anzuelo perfecto, pues la convirtió en presa visible para un depredador que llevaba años acechándola desde las sombras. Y aún así, el amor verdadero no llegó. Prepárate, porque lo que viene es la razón por la que hice este video. 1957, 3 de septiembre. Hotel Danieli, Venecia. Un baile de máscaras organizado por Elsa Maxwell, la periodista más influyente de la alta sociedad. María tiene 33 años. Es la mujer más célebre del mundo de la ópera, la que cobra más, la que atrae más público, la que genera más titulares, y está a punto de conocer al hombre que la destruirá definitivamente. Aristóteles, Sócrates, Onassis, el hombre más rico de Grecia, uno de los 10 hombres más adinerados del planeta, dueño de una flota de petroleros que surcan todos los océanos, constructor de un imperio naviero desde la nada, coleccionista obsesivo de mujeres famosas, casado con Atina Libanos, hija de otro magnate griego. Esa noche, en ese hotel veneciano lleno de máscaras y champán, Onassis miró a María y supo que la quería. No porque la amara, no porque su voz lo conmoviera, sino porque ella era el trofeo más codiciado del mundo y él coleccionaba trofeos. María, que había pasado toda su vida buscando amor verdadero, confundió la obsesión de un depredador con devoción genuina. Vio en sus ojos algo que interpretó como adoración. Era hambre, pero ella no sabía distinguir. Los meses siguientes, Onassis la cortejó con una intensidad que María nunca había experimentado. Flores todos los días, no ramos pequeños, jardines enteros enviados a sus camerinos, joyas que costaban más que casas, llamadas telefónicas interminables, donde le decía exactamente lo que necesitaba escuchar. Eres hermosa, eres única, te amo por quien eres, no solo por tu voz, por ti, por María. Era mentira, todo era mentira calculada. Pero María quería creerlo tanto que se convenció de que era verdad. 1959, verano. Onassis lanza su jugada maestra. Invita a María y a su esposo Meneghini a un crucero en su yate, el Cristina, el barco más lujoso del mundo, 115 metros de largo, piscina, cine privado, camarotes decorados con arte de museos. También invita a Winston Churchill y su familia, a príncipes, a aristócratas, a lo más selecto de Europa. El Cristina era un mundo flotante de lujo obsceno. Los taburetes del bar estaban forrados con piel de ballena. Las barandillas eran de oro. Cada camarote costaba más que una casa en Manhattan. María nunca había visto nada igual. Después de una infancia de hambre en la Grecia ocupada,
Después de años de trabajo brutal para construir su carrera, ese yate era como un sueño del que no quería despertar. Y Onassis lo sabía. Usó el lujo como arma de seducción. Le mostró un mundo donde nunca tendría que preocuparse por nada, donde sería tratada como una reina, donde el dinero fluía sin límite. «Te daré todo esto», le susurraba. «Solo tienes que amarme». María no entendía que era una transacción, que Onassis no regalaba nada, que todo tenía un precio que ella pagaría con su carrera, su salud y su cordura. Durante 3 semanas flotando por el Mediterráneo, Aristóteles Onassis seduce a María Callas delante de todos, delante de su propia esposa, delante del esposo de María, delante de Winston Churchill. No le importa el escándalo, lo excita. El poder de tomar lo que quiere mientras el mundo mira lo embriaga. Una noche, mientras los demás duermen, Aristóteles y María consuman su relación en un camarote del Cristina, con el mar Egeo meciéndolos. María escribiría después palabras que revelan toda su desesperación. «Me entregué en cuerpo y alma. Necesitaba afecto y ternura. Le dije, soy toda tuya. Haz conmigo lo que quieras». Esa frase resume todo lo que necesitas saber sobre María Callas, una mujer tan hambrienta de amor que se entregaba sin condiciones a quien le mostrara migajas de afecto. Una niña rota dentro de un cuerpo adulto, buscando eternamente lo que su madre le negó. El 3 de noviembre de 1959, María abandona oficialmente a Meneghini 3 meses después del crucero. Renuncia a una década de matrimonio. Renuncia a la estabilidad financiera. Renuncia a gran parte de su carrera. Se convierte en la amante oficial de Aristóteles Onassis. El mundo enloquece de escándalo. La prensa la destrozó sin piedad. La llamaron rompehogares, mujer de la calle, traidora a su esposo fiel. Nadie sabía lo que Meneghini le había hecho con su dinero. Nadie sabía que su matrimonio era una jaula dorada. Nadie le pidió su versión, solo la condenaron. Pero a María no le importaba. Por primera vez en su vida, creía estar enamorada de verdad. Creía haber hallado al hombre que la amaría como merecía. Y aquí es donde la historia se convierte en un infierno. Lo que nadie sabía es lo que ocurría cuando las cámaras se apagaban. Lo que Aristóteles Onassis le hacía a María Callas en la intimidad de sus yates y mansiones. La biógrafa Lindy Spence encontró diarios de amigos íntimos de María, personas que registraron sus confesiones durante años, y lo que descubrió destruye la imagen romántica que el mundo tenía de esa relación. María confesó que Onassis la amenazaba físicamente, la controlaba de manera obsesiva, la humillaba en público cuando bebía demasiado, le gritaba delante de los sirvientes. Pero lo más perturbador es lo que hacía en privado. Onassis le daba sedantes, pastillas que la dejaban inconsciente. Y cuando María no podía resistirse, él hacía lo que quería con ella. María revelaba que después de tomar esas pastillas, Onassis la usaba. Encuentros que ella no recordaba. Encuentros que nunca consintió.
Piensa en lo que eso significa. María dormida, inconsciente, y ese hombre haciendo con su cuerpo lo que quisiera. Según los testimonios que Spencer recogió, Onassis tenía exigencias que María nunca habría aceptado estando consciente. Las pastillas eran su forma de eliminar la resistencia, de convertirla en un objeto que no podía decir que no. Era abuso una y otra vez durante años. Y ahora llega la segunda revelación que te prometí directamente después de esta, sin pausa, porque María no tuvo pausas y tú tampoco las tendrás. Hay un detalle que hace esto aún más perturbador. María conocía esas pastillas, sabía lo que hacían, había visto a Onassis usarlas para dormir y aún así las tomaba cuando él se las ofrecía. ¿Por qué? Porque una parte de ella quería no sentir, quería desconectarse de un cuerpo que siempre la había traicionado. El cuerpo gordo que su madre despreciaba, el cuerpo que los soldados nazis tocaron, el cuerpo que nunca le pareció suficiente. Las pastillas eran una forma de desaparecer, de dejar de existir por unas horas. Y si Onassis la usaba mientras tanto, quizás era el precio justo por un poco de paz. Es devastador pensarlo así, pero es la realidad de muchas víctimas de abuso prolongado. Aprenden a disociarse, a separar el cuerpo de la mente, a sobrevivir yéndose a otro lugar mientras el horror sucede. Y María seguía con él porque lo amaba, porque necesitaba creer que alguien la amaba, porque no conocía otra forma de existir, porque la alternativa era aceptar que había destruido su vida por un monstruo. Lo único que tienes es tu voz. La frase de su madre. María la había reemplazado inconscientemente con otra igual de destructiva. Lo único que tengo es Aristóteles. Y entonces ocurrió lo imperdonable. 1960, primavera. María descubre que está embarazada. Por primera vez en su vida, siente algo parecido a la esperanza verdadera. Un hijo, una familia, todo lo que nunca tuvo, todo lo que su madre le negó. Cancela sus compromisos profesionales, se cuida como nunca antes. Come bien, duerme bien, deja el alcohol, deja el tabaco, sueña, se despierta pensando en ese bebé. En sus cartas de esa época, María escribe sobre el futuro por primera vez en años. Describe la habitación que decorará para el niño, los nombres que considera, las canciones de cuna que le cantará. Quiero darle todo el amor que a mí me negaron, escribió. Quiero que sepa desde el primer momento que es deseado, que es bienvenido, que existe alguien en el mundo que lo ama sin condiciones. ¿Recuerdas cómo comenzó su propia vida? Sin nombre durante 4 días, sin que nadie la mirara, sin que nadie la abrazara. María quería hacer todo diferente. Quería romper el ciclo. Quería ser la madre que Evangelia nunca fue. Pero Onassis no comparte su entusiasmo. Todo lo contrario. Onassis ya tiene herederos. Alexander y Cristina, hijos de su matrimonio con Atina. Un hijo ilegítimo con su amante arruinaría su imagen pública.
complicaría la herencia, crearía problemas legales, le exige a María que aborte. Ella se niega. Es la primera vez en toda su relación que le dice que no, que defiende algo que quiere, que se atreve a contradecirlo. Y aquí llegamos a la tercera revelación que te prometí. La tumba sin nombre en el cementerio de Milán. El hijo secreto de María Callas. El 30 de marzo de 1960, en una clínica de Milán, María Callas dio a luz. Estaba prácticamente sola. Solo la acompañaba Bruna Lupoli, su doncella fiel. Onassis no estaba ahí. Se había negado a acompañarla, a reconocer al bebé, a tener nada que ver con lo que él llamaba esa complicación. El parto fue difícil, pero María estaba en el 8º mes. Había logrado ocultar el embarazo de la prensa. Nadie lo sabía. El bebé nació prematuro, un niño con problemas respiratorios severos. Lo trasladaron de urgencia a otro hospital con mejor equipamiento. María quedó bajo los efectos de la anestesia, sola en una cama de hospital esperando noticias. Cuando despertó, el médico le dio la peor noticia posible. Su hijo había muerto. Insuficiencia respiratoria. Apenas había vivido unas horas. María nunca pudo verlo, nunca pudo abrazarlo, nunca pudo despedirse. Las enfermeras le dijeron que el bebé era hermoso, que tenía los ojos oscuros de su madre, que en las pocas horas que vivió parecía tranquilo. Pero María nunca lo vio. Se lo llevaron antes de que pudiera tocarlo. Lo enterraron antes de que pudiera decirle adiós. ¿Sabes lo que hace eso con una madre? Especialmente con una madre que había soñado toda su vida con tener un hijo, que había sacrificado todo por ese embarazo. No hay cierre, no hay despedida, solo un vacío que se instala en el pecho y nunca se va. Un hijo fantasma que existe solo en los sueños y en las pesadillas. El niño fue enterrado en un cementerio a las afueras de Milán. No lo registraron como hijo de Onassis ni como hijo de Callas. Lo llamaron Omero Lengrini, un nombre falso para ocultar la vergüenza de los poderosos. El chofer de María durante años, Ferruccio Mezzadri, reveló en sus memorias algo desgarrador. María visitaba esa tumba en secreto, de noche, cuando nadie podía verla. Llegaba en un automóvil con los vidrios oscuros, caminaba hasta la lápida pequeña, sacaba un pañuelo de encaje, limpiaba el polvo con una delicadeza infinita y cantaba. Cantaba romanzas de Puccini, arias de Verdi, las mismas piezas que la habían hecho famosa en los escenarios del mundo. Pero ahora las cantaba para un público de uno, para un hijo que nunca la escuchó. Imagina esa escena, la voz más bella del mundo, en un cementerio oscuro a las afueras de Milán, cantándole a una tumba que ni siquiera llevaba su nombre. María nunca se recuperó de esa pérdida. Algo se apagó dentro de ella. La esperanza, la capacidad de creer en el futuro, la razón para seguir luchando.
Onassis, el padre de ese niño muerto, siguió tratándola como un juguete. Años después, cuando María le recriminó lo sucedido, Onassis le respondió con una crueldad que solo un monstruo puede tener. Eso que llevabas en el vientre era un bastardo. No me hagas responsable de tu mala suerte. Un bastardo. Así llamó a su propio hijo, el hijo que ella lloró en secreto durante el resto de su vida. Todo lo que te he contado hasta ahora era solo el prólogo, porque María aún no había tocado fondo. 1961, Teatro de la Scala, Milán. María interpreta a Medea. Es una función complicada. Su voz ya no es la misma. Los años con Onassis, la pérdida del bebé, el estrés constante han cobrado su precio. El público empieza a notarlo, a murmurar, a comparar con actuaciones anteriores. En medio del primer acto, cuando Medea denuncia a Jasón por su traición, el público comienza a silbar, a abuchear, el sonido que más teme cualquier artista. Pero María hace algo extraordinario, algo que solo ella podía hacer. Toma las líneas del libreto donde su personaje clama: «Cruel, te lo he dado todo», y las dirige directamente al público con una furia que no era actuación, con un dolor que nacía de lo más profundo de su ser. En ese instante, la línea entre María y Medea desaparece. Ya no está interpretando a una mujer traicionada, está siendo una mujer traicionada. Cada palabra sale cargada con el peso de su madre vendiéndola, de Meneghini robándola, de Onassis violándola, del hijo que nunca pudo abrazar. El teatro se queda en absoluto silencio. 3000 personas conteniendo la respiración y luego una explosión de aplausos que dura 10 minutos. El público comprende que no está viendo una actuación. Está viendo a María Callas desnudando su alma frente a extraños. Es lo más valiente y lo más trágico que puede hacer un artista. Pero los aplausos no cambian la realidad. Su voz se deteriora, su carrera declina. El cuerpo que siempre la traicionó, la está traicionando una vez más. 1968, octubre. María tiene 44 años. Lee el periódico una mañana en París y descubre que su vida acaba de terminar. Aristóteles Onassis se casa con Jacqueline Kennedy, la viuda del presidente asesinado, el símbolo de la elegancia americana, la mujer más famosa del mundo occidental. Onassis no le avisó, no la llamó, no tuvo la decencia mínima de advertirle antes de que lo leyera en la prensa. María se enteró como cualquier desconocido, como si 9 años de su vida no significaran nada. Imagina ese momento. María sentada en su apartamento de París, abriendo el periódico con el café de la mañana, y de pronto su mundo entero se derrumba en blanco y negro. Las fotos mostraban a Onassis sonriente junto a Jackie. La ceremonia en la isla de Escorpios, los invitados elegantes, el champán, las flores. Y María, que había sacrificado su carrera por ese hombre,
que había perdido un hijo por ese hombre, que había soportado violaciones por ese hombre, María no existía. Había sido borrada de la historia como si nunca hubiera estado ahí. El hijo de Onassis. Alexander resumió el matrimonio con una frase que se volvió legendaria. Es la unión perfecta. Mi padre adora los apellidos. Jackie adora el dinero. María quedó destrozada, públicamente humillada, abandonada por el hombre por el que había sacrificado su carrera, su voz, su hijo, su dignidad. Primero perdí el peso, luego perdí mi voz y ahora he perdido a Onassis, le dijo a un periodista que la encontró llorando en un café de París. 3 oraciones. La biografía completa de María Callas, condensada en 3 oraciones. 1969. Pierpaolo Pasolini, el director italiano, intenta rescatarla. Le ofrece el papel de Medea en una película que no es ópera. Un papel hablado, una oportunidad de reinventarse. María acepta. Filma en Turquía. Trabaja hasta el agotamiento. Se desploma un día bajo el sol del desierto. La película tiene una recepción tibia. Los críticos dicen que solo funciona por la conjunción de 2 genios, pero no es suficiente para revivir su carrera. 1974. María intenta una última gira mundial junto a Giuseppe Di Stefano, un tenor que también fue su amante en algún momento. 2 glorias del pasado intentando recuperar lo irrecuperable. Fue un fracaso artístico. Su voz titubeaba, perdía notas. El público que la había adorado ahora la miraba con lástima. Los críticos fueron despiadados. El último concierto fue el 11 de noviembre de 1974 en Sapporo, Japón, el lugar más lejano posible de todo lo que conocía. Esa noche, en ese teatro del otro lado del mundo, María Callas cantó en público por última vez. Tenía 50 años y sabía que era el final. París, 1975. María se recluye en su apartamento de la avenida Georges Mandel, un piso enorme con vista al Trocadero, o demasiado grande para una mujer sola. Su única compañía son 2 sirvientes leales, Ferruccio y Bruna, y sus perros. No recibe visitas, no contesta el teléfono, se ha convertido en un fantasma. Comienza a automedicarse con sedantes, los mismos que Onassis usaba con ella. Ahora ella los usa para no sentir, para dormir sin soñar, para huir de los recuerdos que la torturan. También toma somníferos cada vez más fuertes. Todo lo que la aleje de la realidad. Deja de comer. Su hermana Yaquinti le envía medicamentos desde Atenas. Su amiga Vaso de Betsy intenta cuidarla, pero María las rechaza. Rechaza a todos. Sus amigos intentan visitarla. Hay que llamar 5 veces para conseguir una cita. La sirvienta siempre tiene excusas. Madame está en el baño. Madame está en la peluquería. Madame no puede recibirla. Y cuando alguien logra entrar, encuentra a una mujer irreconocible, demacrada, con la mirada perdida, con las manos temblorosas, como si ya estuviera muerta,
pero su cuerpo no se hubiera enterado. Jacques Bourgeois, uno de sus pocos amigos que seguía intentando verla, describió esas visitas en términos desgarradores. Entraba en ese apartamento enorme y oscuro, las cortinas siempre cerradas, el olor a encierro, y María sentada en un sillón mirando la nada. A veces no me reconocía, otras veces lloraba sin razón. Era como visitar a un fantasma. Los vecinos del edificio comentaban que escuchaban música de ópera a las 3 de la madrugada, grabaciones de la propia María en sus años de gloria. La voz joven y poderosa resonando en un apartamento donde la mujer que la había producido ya no podía ni hablar sin que le temblara la garganta. Era como si María estuviera asistiendo a su propio velatorio, escuchando los ecos de una vida que ya no existía. Y aquí llegamos a la cuarta y última revelación que te prometí. El certificado médico que revela la verdadera causa de su muerte. Durante décadas el mundo creyó que María Callas murió de un infarto. Un fallo cardíaco, súbito, natural, una forma casi poética de terminar. El corazón que tanto sufrió finalmente se rindió. Pero en 2002, 25 años después de su muerte, su médico personal, Mario Jacobazzo, reveló algo que lo cambia todo. María padecía dermatomiositis, una enfermedad autoinmune que destruye los músculos del cuerpo. Todos los músculos, incluyendo los de la laringe, incluyendo los del corazón. El tratamiento requería corticoides e inmunosupresores de por vida, medicamentos que, paradójicamente, también dañan el corazón a largo plazo. Investigadores de la Universidad de Bolonia analizaron los últimos videos de María. Su postura encorvada, su forma peculiar de respirar, levantando los hombros en vez de expandir el pecho, la debilidad visible de sus músculos, confirmaron el diagnóstico. María Callas no perdió la voz por estrés emocional. La perdió porque una enfermedad estaba destruyendo los músculos de su laringe desde adentro. Pero descubrieron algo más perturbador. María había dejado de tomar sus medicamentos. Sin los corticoides, la enfermedad avanzó sin control. Los síntomas regresaron con fuerza. Su cuerpo se consumió. ¿Por qué abandonó el tratamiento? Nadie lo sabe con certeza. Algunos creen que ya no le importaba vivir, que después de perder a Onassis, después de perder a su hijo, después de perder su voz, no le quedaba nada por lo que luchar. Otros creen que simplemente dejó de pelear. Una forma de rendirse sin violencia, dejar que el cuerpo hiciera lo que quisiera. Su exesposo Meneghini, en un libro publicado después de su muerte, afirmó que María eligió irse, que ya no quería seguir, que la encontraron con señales de haber tomado demasiadas pastillas, pero nadie investigó. El misterio sigue intacto y probablemente nunca se resolverá. 16 de septiembre de 1977, París. María tiene 53 años. Ha pasado la noche sola en su apartamento. Los sirvientes duermen en otro piso.
Esa mañana se despierta con un dolor punzante en el lado izquierdo. Un dolor que conoce, que ha sentido antes, pero esta vez es distinto, más intenso, más definitivo. Intenta levantarse, intenta llegar al baño. Sus piernas no responden como deberían. Cae al suelo. Su sirvienta la encuentra minutos después, tendida en el piso del baño. Ya no responde, ya no respira. Cuando llega el médico, María Callas ya está muerta. Murió sola en un baño, lejos de los escenarios que la adoraron, lejos de los hombres que la usaron, lejos del hijo que nunca pudo abrazar. La voz más bella del siglo XX se apagó sin que nadie la escuchara. ¿Sabes cuál fue el último sonido que hizo María Callas? Un golpe, el golpe de su cuerpo contra el suelo de mármol del baño. Ni una nota, ni una palabra, solo el sonido sordo de una mujer cayendo. Después de toda una vida, llenando teatros con su voz, murió en silencio. Su funeral fue 4 días después, en la Catedral Ortodoxa Griega de París. Asistieron cientos de personas, cantantes, directores, periodistas, admiradores que lloraban como si hubieran perdido a alguien de su propia familia. La iglesia estaba repleta de flores, rosas, lirios, orquídeas, las mismas flores que habían llovido sobre los escenarios donde ella triunfaba. Pero ninguno de los hombres que la destruyó tuvo la decencia de aparecer. Meneghini no fue. Onassis ya estaba muerto, pero su viuda Jackie tampoco fue. Ninguno de los empresarios que se enriquecieron con su talento se molestó en asistir. Solo estaban los admiradores, los que la amaban de lejos, los que nunca la tocaron, nunca la usaron, nunca la traicionaron. La incineraron en el cementerio de Père Lachaise. Colocaron sus cenizas en un columbario. Pensaron que ahí descansaría en paz, pero ni muerta la dejaron tranquila. Semanas después, alguien robó la urna con sus cenizas. La encontraron abandonada días más tarde en otro rincón del cementerio. Nadie sabe quién lo hizo ni por qué. Finalmente, sus restos fueron esparcidos en el mar Egeo, el mar de Grecia, el país que su madre la obligó a adoptar, el país de Onassis, el país donde perdió a su hijo. María Callas nunca tuvo paz, ni cuando respiraba, ni cuando dejó de hacerlo. Pero su historia no termina ahí. 2 años antes de morir, en 1975, María recibió una visita inesperada en su apartamento de París. Aristóteles Onassis. Su matrimonio con Jackie era un desastre absoluto. Dormían en habitaciones separadas. Se comunicaban a través de abogados. Se odiaban con la intensidad de 2 personas que saben que cometieron un error irreparable. Onassis quería volver con María, recuperar lo que había destruido. Ella lo recibió. Hablaron durante horas. Él le confesó algo que probablemente era lo más cercano a la verdad que había dicho en su vida. Te amé no siempre bien, pero lo mejor que supe, lo mejor que supo, sedarla, usarla, obligarla a ocultar su embarazo, abandonarla por otra mujer,
humillarla públicamente. Eso fue lo mejor que Aristóteles Onassis supo amar. María no volvió con él. Por primera vez tuvo la fortaleza de decir que no, de protegerse. Esa fue su única victoria en toda la relación. Onassis murió el 15 de marzo de 1975, 2 años antes que ella. Destruido por la muerte de su hijo Alexander en un accidente aéreo, hundido en una depresión de la que nunca salió. María se enteró por la televisión. Dicen que lloró toda la noche, pero no por él, sino por lo que pudo haber sido, por la vida que nunca tuvieron, por el hijo que él se negó a reconocer. Suscríbete a Detrás de la Fama para que historias como esta no queden en el olvido. Hoy, casi 50 años después de su muerte, María Callas sigue siendo la soprano más célebre de la historia. Sus grabaciones se venden por millones. Su imagen aparece en sellos postales de una docena de países. Su nombre está en calles de París, Atenas, Milán. La película que Pablo Larraín estrenó en Netflix con Angelina Jolie, interpretándola, ha devuelto su historia al centro del mundo. Jolie estudió 7 meses para el papel. Tomó clases de canto, aprendió a respirar como cantante de ópera, se transformó físicamente y la película es hermosa, emotiva, visualmente impactante, pero cuenta solo una parte. No cuenta lo que su madre le hizo durante la guerra, no cuenta lo que Onassis le hacía cuando dormía. No cuenta la tumba sin nombre a las afueras de Milán, donde un hijo sin apellido aguarda a una madre que nunca volverá. No cuenta que María Callas fue una niña que solo quería ser amada y que el mundo, en vez de amarla, la devoró. Lo único que tienes es tu voz. Esa frase la persiguió toda su vida. Se la dijo su madre cuando tenía 5 años. Se la repitieron los hombres que la explotaron. Se la susurró a sí misma en las noches de soledad en París. Y al final resultó ser la mentira más cruel que le contaron. María Callas tenía mucho más que su voz. Tenía un corazón capaz de amar sin límites. Tenía una voluntad de hierro que la sacó de la pobreza y la ocupación nazi. Tenía sueños de familia, de hijos, de una vida normal, lejos de los escenarios. Pero nadie la dejó tenerlos. Su madre la convirtió en mercancía antes de que aprendiera a leer. Su primer esposo la robó mientras fingía protegerla. El amor de su vida la destruyó sistemáticamente durante una década. La voz se apagó, pero el dolor quedó grabado en cartas que nadie debía leer, en tumbas que nadie debía encontrar, en certificados médicos que nadie debía revelar. María Callas merecía amor, merecía protección, merecía una infancia, merecía un hijo que creciera y la llamara mamá. No tuvo nada de eso. Nadie se lo dio. Su madre la vio como mercancía. Su primer esposo la vio como inversión. El amor de su vida la vio como trofeo. Y el mundo, ese mundo que llenaba teatros para escucharla, ese mundo que la llamaba la divina, ese mundo que lloraba con sus interpretaciones,
ese mundo también le falló. Porque preferimos adorar a los ídolos que proteger a los humanos. Porque es más fácil aplaudir que ayudar. Porque el talento nos ciega al sufrimiento. María Callas fue la voz del siglo XX y la víctima del siglo XX. Pero quizás, si contamos su historia completa, las próximas Marías la tendrán. Si recordamos, si no olvidamos, si dejamos de venerar a los monstruos que destruyen a las mujeres talentosas mientras el mundo aplaude. Si quieres que más personas conozcan esta historia, suscríbete a Detrás de la Fama para que la voz de María finalmente sea escuchada completa, sin censuras, sin omisiones, sin proteger a quienes no merecen protección. La próxima semana, Judy Garland.